Bien, chicos, vamos a resolver este problema que es para el nivel 2. Por si acaso este es el nivel 2. Ya, este es el problema nivel 2, claramente. Acá, básicamente, para hacer este tipo de problemas, lo que debes tener en cuenta es lo siguiente. Mira, pon atención, por favor. Lo que debes de tener en cuenta es lo siguiente. Primero, que tienes que plantear las leyes de Newton, ¿correcto? Tienes que plantear las leyes de Newton. Pero las leyes de Newton en dos casos. Primero para traslación y otro para rotación. Luego, lo segundo que debes hacer es ver lo que es el vínculo geométrico o lo que es la cinemática del problema. La cinemática del problema. O sea, básicamente cómo se relaciona la aceleración de traslación con la aceleración de rotación. ¿Correcto? Luego, por ahí, como tercer paso, alguna condición de rodadura. Alguna condición de rodadura. ¿Correcto? O sea, alguna relación entre la aceleración de traslación y la aceleración de rotación. ¿Correcto? Con esos tres pasos debería salir el problema, cualquier problema en verdad de sólido rígido. ¿Correcto? Entonces acá dice que tú tienes dos discos. Los dos discos mostrados en la figura adjunta tienen masa M y M, ¿no? Que tienen masa M, perdón, M y M, ¿no? M y M, los dos tienen radio R, ¿no? Y lo que te dicen que el disco superior puede rotar libremente alrededor de su eje, una cuerda está enrollada alrededor de ambos discos, encuentre la aceleración del centro de masa del disco inferior, la tensión en la cuerda y la aceleración de cada disco alrededor de su centro de masa, la aceleración angular, pues, ¿no? Ya, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los discos. Entonces, acá tenemos el primer disco, ¿ya? Y lo vamos a copiar. Y acá tenemos el segundo disco. Entonces, en el primer disco, lo primero que va a actuar es su peso, ¿no? Obviamente, peso igual acá peso. ¿Correcto? Lo siguiente que va a actuar es la tensión acá, ¿no? ¿Cierto? Perdón. Acá hay una cuerda que es la tensión hacia este lado y sobre este disco es hacia arriba, ¿no? ¿Correcto? Luego, acá, en este señor, va a actuar una especie de fuerza de sustentación de parte del eje, ¿no? Acá. De parte de esta, de aquí, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá tendríamos a poner una fuerza F. Acá tienes una tensión T. Acá tienes el MG. Acá tienes la tensión T. Y acá vuelves a tener el MG. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, veamos qué hace cada una de ellas. Obviamente, este señor está quieto, o sea, está en reposo, ¿no? Este señor está en reposo porque está colgando, ¿no? Está colgando de ese eje. Si está en reposo, es obvio que la fuerza F va a ser igual a la tensión más mg. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, este señor es el que está cayendo. Él es el que está cayendo, él está acelerado. Correcto, él está acelerado, pero recuerda que él tiene aceleración del centro de masa y tiene aceleración angular respecto al centro de masa. Los dos tienen. Recuerda que este es su centro de masa, él obviamente tiene una aceleración del centro de masa hacia abajo y tiene una aceleración angular alfa. Correcto. Esta aceleración centro de masa tiene que ver con quién, con la tensión y con el mg, pues, ¿no? Que son las fuerzas externas. Mientras que la aceleración alfa, básicamente el mg pasa por el centro de masa y como pasa por el centro de masa, no hace torque, pero la tensión sí hace torque. Entonces el alfa tiene que ver con la tensión también. Correcto, o sea, quien origina este alfa es la tensión, quien origina esta aceleración entre masa es la tensión y el mg. Son dos cosas bien diferenciadas. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces tú planteas, ¿no? Primero, para este señor de acá, para este señor sería así, ¿no? Para el disco inferior. ¿Correcto? Para el disco inferior. Para el disco inferior nosotros tenemos lo siguiente.
Para el disco inferior tendríamos mg menos tensión igual a masa por aceleración del centro de masa. Pues no, o sea, aquí hemos aplicado fuerza resultante igual a masa por aceleración del centro de masa. ¿Correcto? Ya. Y luego planteamos segunda ley de Newton, pero para la rotación. O sea, vamos a aplicar que este señor tiene un torque, ¿no? Este señor tiene un radio R. Y entonces esta tensión hace un torque, ¿no? Que sería T por R. Sería T por R igual a momento de inercia. Como es un disco, sería un medio de masa R cuadrado por alfa, la aceleración angular. O sea, aquí estamos aplicando sumatorio de torque respecto al centro de masa igual a momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Y ahí tenemos esto de acá. ¿Correcto? Esta es la otra ecuación. ¿Está bien? Ya. Entonces, hasta ahí nosotros podemos colocar, por ejemplo, ¿no? Podemos colocar aquí lo siguiente, ¿no? Podemos colocar que la tensión T, por ejemplo, es un medio de mr por alfa. ¿Correcto? Un medio de mr por alfa. ¿Está bien? Listo. Entonces, si la tensión es un medio de mr por alfa, ¿ya? Un medio de mr por alfa. Entonces, aquí yo tengo dos incógnitas, ¿no? Porque si yo reemplazar esta tensión aquí, me va a salir que tengo aceleración entre masa y alfa, y no tengo una relación entre ellas todavía. ¿Correcto? Ya. Ahora, vayamos al disco superior. O sea, acá hay que poner claramente que este señor está rotando de esta manera, ¿no? Así, con ese alfa. ¿Correcto? Ya. Y acá, este señor, si tú te das cuenta, también va a rotar con ese mismo alfa. ¿Por qué te das cuenta que es el mismo alfa? Por lo siguiente, pues mira. Si tú te das cuenta, este disco tiene la misma masa que el otro. La tensión es la misma y el torque es T por R, solo que en sentido contrario. Aquí esta tensión origina un torque en esta dirección. En cambio, aquí genera en esta dirección. ¿Lo ves, no? Correcto, esta tensión por este R, pero el alfa es el mismo porque la tensión es la misma, el momento de inercia es el mismo y el alfa también va a ser el mismo. Entonces en el disco inferior, pero en el disco superior lo voy a colocar acá. En el disco superior entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el reposo ya está, eso no me va a dar ningún dato, porque en verdad ni me piden esto de acá. Correcto, a mí me piden qué aceleración tiene el de abajo. Entonces sería T por R, ¿no? Segunda ley de Newton, pero para rotación. T por R igual a un medio de m r cuadrado y esto por alfa. Entonces la tensión sería un medio de mr por alfa. Recuerda que seguimos aplicando sumatorio de torque respecto al centro de masa igual a momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos esta relación. ¿Correcto? Que te das cuenta, esta relación de aquí y esta relación de acá es la misma, ¿no? O sea, no aporta gran cosa. ¿Correcto? No aporta gran cosa. Entonces lo que vamos a hacer ahora, es lo siguiente. Vamos a ver la cinemática. ¿Ya? La cinemática ahora. ¿Recuerdas que te dije primer paso? Plantea tus leyes de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton para rotación, traslación. Ya, primero que él estaba rotando, dijimos, de esta manera, ¿sí, no? Alfa para acá. Y él estaba rotando de esta manera, alfa para acá. Pero recuerda que el de abajo no solo tiene eso, sino que también tiene una aceleración del centro de masa, ¿no? ¿Te acuerdas? Tiene una aceleración así, ¿no? Del centro de masa. Ahí está, una aceleración del centro de masa. Ya. Entonces, este señor de acá es el que me interesa analizar. Mira, yo lo voy a copiar. Y lo voy a poner por acá. Ya, fíjate por favor. Mira. Como este centro de masa, recuerda que representa todas las partes de este cuerpo. O sea, cualquier punto de ese cuerpo se mueve con esa aceleración centro de masa. En particular este puntito de acá. Este puntito de aquí se mueve con una aceleración del centro de masa hacia abajo. Correcto, ahí está. Una aceleración del centro de masa hacia abajo. Ya. Pero ahora, ese puntito, también, ese mismo puntito, por la rotación,
por la rotación, por esta aceleración angular alfa, este puntito de aquí también se mueve hacia arriba con una aceleración tangencial alfa por r. ¿Cierto? Aceleración tangencial es aceleración angular por radio. Alfa por r. O sea, este puntito de aquí es la superposición del movimiento por traslación, que es la aceleración centro de masa, más el movimiento por rotación, que es alfa por r. O sea, la suma de esos dos te va a botar el movimiento total aquí. Y el movimiento total ahí, ¿cuánto es? Allá sería, mira, si te das cuenta, sería aceleración centro de masa. Yo voy a ponerlo acá. El movimiento total sería la aceleración centro de masa que va hacia abajo menos alfa por r que va hacia arriba. Claro, porque sería la superposición del movimiento por rotación más el movimiento por traslación. ¿Lo ves? La suma de los dos. Esto de acá, este método de separar los movimientos por rotación y traslación por separado y luego sumarlos, superponerlos, te va a simplificar bastante los cálculos. ¿Correcto? Ya. Entonces, esa es la aceleración. Este puntito del disco inferior se mueve con una aceleración centro de masa menos alfa por r. Ahora, fíjate acá. Este puntito de acá, este puntito de aquí, ya, acuérdate, mira, este señor, como él está rotando con alfa por r, este es un radio r, ¿no? Este señor, este punto rota con alfa por r. Recuerda que la aceleración de centro de masa de él era cero, porque él no se mueve, el disco superior no se traslada, solo rota. ¿Correcto? Ya. Entonces, estos puntitos que están aquí, este punto es la aceleración de este, total de este punto, de este disco, y este de acá es la aceleración total de este disco, total de ese disco, que se traslada y rota, este solo rota. Ya. Esos dos puntitos están unidos por una cuerda. Acuérdate eso. O sea, él tiene una así y este punto tiene una cosa así. Recuerda que él tendría alfa por r y él tendría aceleración del centro de masa menos alfa por r. Ahora, la cuerda es inextensible. La cuerda es inextensible, o sea, no es como un resorte que se estira. Entonces, necesariamente, alfa por r tiene que ser igual a aceleración centro de masa menos alfa por r. Esta de acá, chicos, es la famosa condición o vínculo geométrico. Ah, claro, condición de rodadura lo llamo. Condición de rodadura. O vínculo geométrico si quieres verlo. ¿Correcto? Cualquiera de los dos es. No hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y entonces aquí te queda que la aceleración centro de masa es 2 alfa por r o alfa por r igual a aceleración centro de masa sobre 2. ¿Correcto? Ahí está. Esa es. Y entonces con esa relación ya tengo una gran ayuda porque recuerda que nosotros habíamos llegado a estas ecuaciones, ¿no? O sea, esta ecuación de acá venía del disco inferior, estas dos ecuaciones venían del disco inferior y esta ecuación de acá se deducía de acá, pues, ¿no? O sea, dos ecuaciones, pero esta ecuación del disco superior no me aportaba nada, me repetía más bien una del disco inferior, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, pues entonces ahora sí puedo reemplazar aquí, por ejemplo, como tensión, teníamos esto, ¿no? Tensión es un medio de mr alfa, se diría así, ¿no? Tenemos que tensión es un medio de mr alfa, entonces acá atacar un medio de aceleración centro de masa entre 2, o sea, esto sería, perdón, m, ¿no? Entonces acá sería masa por aceleración del centro de masa entre 4. Entonces acá sería mg menos t, teníamos, ¿no? Es igual a masa por aceleración del centro de masa. Va a atacar mg menos t, que es masa por aceleración del centro de masa entre 4, igual a esto. Entonces de aquí la aceleración centro de masa, claramente no se va, se va. Te queda 4/5 de g. Ahí está. Esta es la aceleración centro de masa. 4/5 de g. ¿Correcto? Y de aquí automáticamente la tensión, que es esto de acá, sería mg quintos, ¿no? Rápidamente, ¿no? ¿Sí? Reemplazar nomás arriba. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más?
¿Qué más me piden? Me piden la tensión, la aceleración entre masa del disco, ya, la aceleración angular de cada disco. Ah, ya, pues entonces teníamos que la aceleración angular era alfa por r igual a la aceleración entre masa entre 2, ¿no? Entonces, de aquí también alfa, ¿no? De acá, pues, ¿no? Alfa sería aceleración entre masa entre 2r. Entre 2r. 2g sobre 5r. Ahí está. Eso sería las respuestas de cada uno de ellos. ¿Te das cuenta que siempre es, mira, siempre es disco inferior, disco superior, segunda ley de Newton, rotación, traslación, luego el vínculo o la relación cinemática, que es importante, es la superposición, ¿no? Esta es superposición de movimientos. Superposición de movimientos, ¿correcto? Y luego el vínculo geométrico, la condición de rodadura, ¿no? Porque la cuerda es inextensible. Esta es la cuerda, ¿no? La cuerda es inextensible. Y ya está. Ya tenemos entonces ese primer resultado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Muy bien, repasen esto. Es importantísimo.